Hola, buenas tardes. Otra vez estamos aquí para contar una historia real, de aquellas que siempre decimos que han cambiado la vida de alguien. Y aquí está nuestro hermano Manolo que nos va a contar ese momento, ¿no? De que la vida le cambió, ese momento y algunas cosas más, ¿no? Claro, pues está. Pues sí, la Empieza. verdad es que fue un cambio bastante radical en mi vida. No me consideraba yo de las personas peores de este mundo, pero la verdad es que cuando te acercas un poco a saber lo que las escrituras te dicen, te das cuenta de dónde estás, ¿no? Yo empecé a conocer cosas del Evangelio ya, como he dicho, a esta edad de 26 años, y lo conocí porque empecé a tener contacto con un compañero de trabajo que tuvimos relación. Yo no lo conocía a él, pero él ya estaba allí en la empresa, yo también, pero estábamos en sitios diferentes y por motivos laborales empezamos a tener contacto. Entonces, pues él venía a visitarme donde yo estaba y me comentaba, me decía lo del trabajo, lo que escrupulosamente teníamos laboralmente, y se marchaba. Entonces los que había alrededor de donde yo estaba, pues venían y me decían: ya ha venido el evangélico este otra vez a comerte el coco, me decía. Yo me quedaba sorprendido, digo, pues me ha estado hablando de lo que nos incumbe a los dos laboralmente, pero a mí no me ha dicho nada de otra cosa. Pero bueno, él tenía la fama ya, ¿no? Hecha. Este hermano en la fe, que fue el que a mí me habló la primera vez, pues tiene fama de ser un buen evangelista, porque no pierde ocasión cuando tiene oportunidad de hablar del evangelio. Cosa curiosa que a mí no lo hizo, tuve que ser yo el que rompí el hielo. Bueno, Porque vino la segunda vez, me pasó lo mismo, me dijeron otra vez los compañeros idéntico, y a la tercera vez ya no pude resistir, digo, a ver qué es lo que tiene este, que come el coco, de a qué ver, a manera ver, a lo ver. hace, o a ver lo que dice, ¿no? Sí, claro. Entonces nos apartamos muy discretamente allí a un lugar donde estábamos un poquito más en intimidad, y le pregunté, digo, oye, me han dicho 2 o 3 veces que tú hablas de cosas religiosas, que come el coco, y bueno, ¿Tenías esa sensación de que te comía el coco realmente? no, yo no, es lo que me decía la gente. A mí, es que a mí no me había hablado. A Pero tú, mí, la primera vez cuando ibas a la iglesia, ¿sentías esa sensación de que te estaban comiendo el coco o no, no? no, 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 porque No. yo explicaré, porque si me remonto un poco antes de cuando he empezado a tener contacto con este hermano, yo creo que Dios preparó el terreno ya unos años antes en mí por una experiencia. Vale. Entonces, cuando yo conocí a este hermano y vino a hablarme, pues la verdad es que cuando empezó a decirme, sí, yo soy cristiano evangélico. Y bueno, ¿y eso qué es? Pues empezó a citarme citas de la Biblia, del Nuevo Testamento y demás. Y aquí ya a mí se me iban abriendo los ojos como platos. Y yo pensaba que una persona normal del trabajo, pensaba que esta información de cosas religiosas, de Dios, del Evangelio, de esto, pues que era gente formada religiosamente, clérigos, gente curas, gente de estos. Y entonces pues yo me sorprendía más y él me iba citando versículos que sabía de memoria, unos versículos muy típicos del Evangelio de San Juan, y yo aquello me iba cautivando. Y entonces yo le decía, ¿y dónde aprendes tú estas cosas? Porque yo pensaba que tenía que ser una persona estudiosa, religiosa o algo así, y no, yo lo veía un trabajador normal, una persona corriente, pero que se sabía y con una convicción muy fuerte. Y yo le decía, ¿y dónde aprendes tú esas cosas? Dice, pues eso está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, los Evangelios. Y yo ni corto ni perezoso le dije, pues yo quiero saber dónde, aprender de eso un poco. Y sí, sí, él al otro día ya tenía yo un evangelio en mi mesa, donde laboralmente estaba. Él había pasado por allí, yo no estaba en aquel momento, y me dejó discretamente allí un evangelio de San Juan, Mm. que yo cuando llegué a mi casa me leí aquel evangelio aquel mismo día, y al día siguiente a mí me cautivó porque la lectura de lo que yo vi allí, yo tenía conocimiento de lo que era pues los libros de catecismo en la religión, porque mi fondo pues era como la mayoría de gente en el país, la religión católica, pero con un compromiso muy Muy light, relativo, ¿no? ¿no? Y Sí. muy laico, ¿no? Y no teníamos... Y entonces pues yo en el Evangelio empecé a leerlo aquello, que aquello me entusiasmó a mí, y le dije, ¿pero no hay más de esto? Dice, sí, sí, que hay más. Me trajo al día siguiente un Nuevo Testamento.
Allí se estaba Dios preparando ya el corazón para... Bueno, porque yo tuve una experiencia anteriormente que yo creo que Dios me estaba preparando a mí. Sí, sí. Porque como he dicho antes, él a cualquier persona que tiene contacto, en la mínima que puede introducir una palabra de testimonio, de evangelio, lo hace, y conmigo no lo hizo. Se lo Fui hizo yo al el que... revés, ¿no? Sí, Sí, sí. sí. Y en mi testimonio, que lo he dado en muchos sitios, Mm. y en presencia de él también, y a veces lo hemos hablado personalmente. Manolo, que se llama como yo, ¿cómo es que a mí no me hablabas y tal? Y bueno, se encoge así y dice, bueno, pues... Sí, que sí. Entonces yo tuve una experiencia, estaba en el servicio militar y vine de permiso y un hermano mío falleció, se ahogó en una piscina con 17 años. Y yo a partir de entonces empecé a cuestionarme muchas cosas sobre la vida. Yo tenía pues entonces 19, 21, estaba en el servicio militar y vine con el primer permiso, creo, fue un mes de julio del año 69. Y ocurrió esto aquí en una piscina cerquita, de aquí de Barcelona, en San Juan de Espí, en Sant Just, Ah, concretamente. sí, sí, ya. Sí, sí. Y pasó esto y a partir de entonces yo me cuestionaba muchas cosas. En lo que yo sabía de religión, pues yo hacía rezos. Hacía rezos por él. Cada noche cuando me iba a dormir, dormíamos en la misma habitación, cada uno en su cama. Y yo me preguntaba, mi hermano ha estado aquí junto a mí y ahora pensaba como si no hubiera existido. Ahora todo se ha terminado, no hay nada. Y yo, bueno, como no tenía nociones de más allá, ni, bueno, la Iglesia Católica, que es la que yo estaba, tampoco la asistía con frecuencia, ni sabía del Evangelio nada, y del más allá de la vida eterna y de todo esto que nos narra el Evangelio y la Biblia, pues no tenía información ninguna. Por eso cuando yo empecé a leer el Evangelio de San Juan, aquellas citas, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo decía, me preguntaba para mí, con todas las dudas del mundo, se me acumulaban en mi mente, ¿no? Sí. Ya, pero si esto es verdad, esto puede ser verdad. ¿Quién ha escrito esto? Hacía muchas preguntas. Es una cosa muy fuerte, ¿no? Que un hermano Sí, 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 sí. te Y sobre desaparezca todo, tan pronto de la vida tuya, que además lo tenías cerca en la cama. Claro, porque eso es sí. muy duro, Una ¿no? cosa curiosa que a mí luego yo pensaba después de ello, que yo pensaba, según tenía la información de lo que es la religión que teníamos, el catolicismo, que había que orar por los difuntos, que había que estas cosas, y esto yo lo hacía cada día. Sí, ¿Sí? sí. Me sentaba, lo primero que hacía antes de acostarme, me sentaba en el lateral de la cama y entonces yo hacía rezo, salve, Padres Nuestros, por mi hermano. Y de golpe me vino un día el pensamiento, que cosa que no es normal, a mí me chocó esto porque no se suele hacer, ni te enseñan, creo, dentro del catolicismo a que tú reces, que ellos llaman rezo. No, Nosotros no. sabemos que es oración y hablar Sí, con sí. Dios o pedir a Dios necesidades personales o de otras personas. Y digo, ¿y por qué no rezas por ti? En aquella cultura que yo tenía de lo que era, pues Dios sí existe, por si no lo sé, pero yo hacía esos rezos que la religión me había... Porque la pregunta que martilleaba en mi mente es, como una persona que está aquí ya se ha Que se ha marchado, desaparecido. ha desaparecido, ya como si no hubiera existido. Sí. Y eso a mí me hizo mucho reflexionar. Y a partir de entonces, pues bueno, yo seguía mi vida, pasaron unos 2 o 3 años, y no es que cambié ni hice nada, simplemente en aquel pensamiento, en aquellas oraciones, rezo, y cuando se hizo el contacto de esta persona, por eso digo que Dios estaba planificando aquello, porque fui yo el que le llamé la atención a él para que me dijera qué es aquello que decía. A mí me cautivó Te estaba probando, la ¿eh? lectura de la palabra. Tal es así que leí el Evangelio de San Juan. Invito a cualquier persona que empiece a querer saber algo de las Escrituras, que empiece por el Evangelio de San Juan, porque es un Evangelio sencillo, pero profundo y muy asequible para la comprensión, ¿no? Sí, sí. Y entonces me dio el Evangelio y yo me leí de un día para otro, me ofreció el Nuevo Testamento, me costó un poquito más, hasta mi madre es muy religiosa, era muy religiosa, ya está con el Señor, digo con el Señor, porque siendo tan religiosa, tuvimos una experiencia los dos y con mi padre interesante, que no tenía la esperanza. Cuando yo le hablaba a ella que me veía a mí un poco apartado de la religión, con lo que pasó de mi hermano, ella se introdujo mucho más en la iglesia, asistía a la iglesia, a las misas y a todo aquello, y yo como que a veces ya pues era el mayor de los hermanos, le decía, tanta iglesia, tantas misas y tanto esto, como un poco enfriándola, que no Sí, tanto, ¿no?
Entonces a mi madre le chocó mucho cuando yo empecé a leer esto y todavía sin dar el paso de conversión. Yo todavía eso era personal. Iba a mi casa, este hermano me dio el Nuevo Testamento y yo llegaba a mi casa y lo primero que hacía es sentarme en un balconcito que tenía en la casa de mis padres y coger el Nuevo Testamento, pum, pum, pum. Tanto era así que a mi madre le llamó la atención qué libro ese tan interesante. Yo había estado estudiando en la Escuela Industrial de Barcelona Sí, sí. bastantes años y sabía que yo estudiaba y leía, pero ya había terminado aquello, no estaba en aquel momento en ello. Y entonces ella me veía muy atareado a esa misma hora cuando llegaba del trabajo con el Nuevo Testamento. Ella me preguntó, ¿qué lees tan interesante que estás muy Hombre, ya ocupado en ella? claro. Y yo le dije, sin decirle la verdad, digo, es un libro que me han dejado que tengo que devolverlo y hay que leerlo pronto. No era la verdad, esa era la verdad, que no le dije la verdad. Una mentira piadosa, Entonces, ¿no? pues yo me cautivó muchísimo pues todo ello y a partir de entonces fue leyendo la escritura. Este hermano me iba invitando a la iglesia, por la que estuve casi 30 años, pero en principio pues asistía con él a unas reuniones que se hacían en la casa, lo que es hoy el Hogar de Anciano Betania en Santa Coloma de Gramenet. Antes era una casa particular y él iba algún domingo allí y me invitaba, iba yo con mi novia, que entonces éramos novios. La experiencia de mi novia la contaré porque nos convertimos prácticamente en el mismo año, en el año que nos casamos, ¿no? Sí, sí. Y entonces íbamos con él y yo vi a viejecitos allá porque era el inicio de lo que fue luego un hogar de Gen Gran, que se dice, ¿no? De hogar de ancianos, ¿no? Y era una casa con 8 ancianos, hombres, mujeres, y un matrimonio que les cuidaba allí. Pero el domingo se iba a tener una lectura de la Biblia y compartir con ellos algo. Pues yo de inicio digo, esto es interesante, se ocupan por las personas y bueno, que a mí me llamó la atención y empecé a asistir a la iglesia e ir leyendo la Biblia. Esto estamos hablando el inicio o mediados del año 73, 1973, y en octubre de ese mismo año vino a Barcelona un evangelista muy famoso, hace poquitos años partió con el Señor, Luis Palau. Ese hombre ha predicado por todo el mundo y daba aquí en Barcelona 3 conferencias. Una era en el Picadero de las Corts, aquí Sí. está el campo de fútbol, que ahora ya no existe el Ya no. Picadero. Eso era un viernes por la tarde. Un sábado por la tarde en la calle Teruel 22 en Barcelona, una calle, la iglesia de las más antiguas, y el domingo por la mañana era en la calle Verdi, en el Cine Verdi. Y yo, esas 3 conferencias, este mismo hermano, cualquier actividad que había, a Banjoni, que fue un predicador también conocido de los antiguos, que hacía conferencias Sí, lo recuerdo también. en el Orfeo de San, en el Price y todo eso, pues iba a esas. Todavía yo solo. Y este día que me hizo la invitación, yo la llevaba en mi bolsillo, este hermano, para escuchar estas conferencias. Es un evangelista que viene, muy famoso y tal y cual. Bueno, pues yo aquellas cosas me iban cautivando y me iban llevando hacia conocer más de Dios, porque yo estaba ansioso de conocer cosas. Y entonces íbamos paseando como hacíamos los viernes, cuando nos íbamos a tomar algo al cine, y aquel día yo iba ya con la idea de llevarla allí también a ella. Me parece que conozco la historia. Cosa que fue un choque porque cuando yo le dije que íbamos a la altura ya de la Riera Blanca, los que son conocedores de esa zona donde está el Sí. Nou Camp, la Riera Blanca ya es la calle próxima a donde está el estadio y donde estaba el Picadero entonces, dice, pero ¿por qué hemos tirado por aquí si antes bajábamos por la calle de San hacia abajo y habíamos cogido por la travesera Las Corts? Digo, bueno, porque aquí me han hablado de un hombre que hace una conferencia hoy muy interesante y me han invitado allí, un compañero, y a lo mejor podíamos ir a... Yo iba decidido. Y ella me dice, bueno, pero ¿de qué se trata eso? Éramos novios. Y entonces, pues digo, pues al final le tuve que decir, bueno, hablan de cosas de Dios, de cosas de religión y tal. ¡Buf! Se me puso la mano a la cabeza. Yo ya tengo mi religión, tengo mi historia, yo esas cosas no quiero. Digo, mira, yo vengo decidido a entrar. Si tú no quieres acompañarme, Espérame afuera. pues nos vemos después, pero yo voy a entrar, yo quiero. Gracias a Dios que cedió. Era un tema muy atractivo porque un tema, Luis Palau era un hombre que llamaba mucho, tenía don de palabra y la Biblia la dominaba. Y era un tema de jóvenes, tema de juventud. Nosotros estábamos, mi esposa tenía entonces, pues yo esa edad, nos casamos aquel año, 20 y tantos años los dos. Y entonces entró ella, le cautivó. Ya no hubo que invitar a la segunda. Era el sábado.
Claro. Y ella dio testimonio de recibir a Cristo el domingo por la mañana en la calle Verdi, en el cine Verdi. Ah, Salió llorando y dice, yo quiero esto, yo quiero esto. Digo, gloria al Señor. Empezamos a asistir a la iglesia y bueno, ¿nos a puedes partir de decir el entonces, nombre de tu novia? María, Ajá. y del testimonio, ella también ya lo dio Sí, aquí. sí, sí. Sí, Por sí. eso te lo decía, para que lo dijeras, porque el Nos, testimonio ya está grabado y se nos puede ver. casamos entonces y bueno, pues tuvimos experiencias de todo tipo, como ya las expliqué en aquella ocasión también. Nada más que recién casados, al año pues tuvimos la primera hija y se puso malita a los 10 meses y a los 18 falleció. Nosotros estábamos los dos con recién convertidos al Señor y creo que aquello fue también algo que Dios preparó en perspectiva, ver las cosas diferentes, cómo Dios, la mano de Dios ha ido obrando, porque no vamos a decir que fue una bendición aquello que pasó desde el punto de vista humano y material, ¿no? Claro. Porque fue una desgracia, ¿no? Que Sí, se sí. decía. Venía los amigos nuestros a darnos consuelo a casa y era tal la fortaleza que nosotros teníamos del Señor que muchos de ellos, el mejor amigo que yo tenía que estudiaba conmigo en la escuela industrial, se me enfadó porque decía, hombre, con lo que te ha pasado, ese Dios al que tú sigues, y mira que él era muy religioso, católico, su Mm. padre era muy religioso, era profesor de primaria y era muy religioso la familia y él también. Y yo, pero ¿cómo que te puede pasar esto a ti y seguir? Porque yo venía a casa, le hablaba de la confianza, si ha sido la voluntad del Señor, Él tendrá sus problemas. Nosotros llevábamos en la fe, pues no llegaba a 2 años asistiendo y conociendo de la Biblia. Dios tendrá sus propósitos, no lo sabemos, de forma y manera que ellos se iban, de alguna manera, para mi punto de vista, pues con buen testimonio de lo que... O sea, pero le parecía que nos tenían que ver como decaídos, tristes, como maldiciendo a Dios, ¿no? Sí, Y sí. era todo lo contrario, cosa que no llegaron a entender ni el ser humano, sino es la gracia de Dios y el Espíritu que Dios obra, hoy lo entendemos claramente, en nosotros. Esas cosas pues le pasan a muchas personas, las sobrellevan, pero lo pasan mal, reniegan de todo, llevan una vida... mi propia madre, que era muy religiosa, para no poner otro ejemplo, perdió a su hijo y era muy religiosa, mi hermano, que he dicho Sí, antes, sí, con sí. 17 años, y tuvo una depresión enorme, se refugió nada más que yendo a la iglesia, el hogar, los Oye, demás hijos, Manuel, que éramos 4. Manuel, yo me pregunto, te estoy escuchando y la verdad es que se ponen los pelos de punta, pero dime con sinceridad, ya cuando tu hermano murió ya es un hecho traumático, pero cuando tu hija murió, ¿no hubo ningún momento donde dudaste de Dios? ¿Ningún momento donde Bueno, le pediste o reclamaste algo a Dios? si te digo la verdad, sí. Hubo momentos que tuve que también el apoyo de hermanos en la fe, de que, bueno, tienes bajón, lógicamente, porque no eres un superhombre, no eres un todo lo puede, ¿no? Mm, Tienes tus bajones y como pareja también los tuvimos en el sentido, no entre nosotros, sino de pasar un tiempo, pues que es un golpe y además estábamos, por decirlo así, recién convertidos conociendo el Evangelio. Es como lo que solemos decir una prueba de fuego. Si Dios es el que te quiere, te ama tanto, que hace estas cosas contigo también, pues no te querrá tanto, nos decían mucha gente, familiares y amigos, ¿no? Sí, sí. Pero nosotros, por la gracia de Dios, nos mantuvimos firmes y todo lo contrario, dando fe y confianza de que Dios tendría un propósito. Os puedo decir que los 7 u 8 meses que estuvimos en el Hospital San Juan de Dios fue una bendición. Entonces había, porque es de los hermanos de San Juan de Dios, el hospital, entonces había monjas. Y para los médicos, que era un cuadro de médicos, hematólogos, porque la enfermedad que tuvo era relacionada con esto, fue una bendición porque pudimos hablar del Evangelio a un montón de familias, algunas que estaban en la misma condición de nosotros de enfermedad con nuestra hija y otros de las mismas edades, niños pequeños con 4 años, con 2 años, con 1 año, Sí, con 5 años. hay de todo en Y este. tuvimos una oportunidad, los mismos médicos, ellos nos llegó luego la información hablando con otros pacientes de las mismas que llevaban ellos, diciendo, no entendemos esta pareja, mi hija se llamaba Raquel, los padres de Raquel, que estén con la entereza que tienen
y lo que les está pasando, porque ellos vivían las experiencias de las otras familias, de los otros padres, ¿no? Sí, sí. Y bueno, te das cuenta que Dios está ahí. Para mis padres fue un revulsivo enorme en principio, por dos razones. La primera razón porque vieron una familia que no conocían de nada, que nos daban un apoyo tremendo en la comunión de la iglesia, de los hermanos en la fe, que ellos dicen, si no son su sangre, no los conocen prácticamente ahora porque van ahí con ellos de hace un tiempo, pero hasta ahora no eran nada de ellos, cómo se preocupan, cómo les visitan, cómo les animan, eso despertó un interés enorme en mis padres. Claro. Y ellos se convirtieron. Mi madre no era creyente. Yo cuando antes de convertirme ya y convertido, nos casamos y vivía en el piso de abajo de ellos. Y yo subía a casa a mis padres, les hablaba del Evangelio, y mi madre decía, pero Manuel, pero ¿cómo, hijo mío? Si toda la vida han pensado así, han dicho esto. Pero yo le hablaba de la esperanza en Cristo. Y mi madre, con tantos años religiosa, y tantas misas y tanta confianza, para ella la devota era del corazón de Jesús. Pero yo le hablaba de Cristo y de la esperanza del más allá, de la vida eterna, y mi madre no me hacía interés. Luego cuando se convirtió ella, porque ella se convirtió al Evangelio y mi padre también, me decía, cuando tú me decías aquello, a mí se me ponía el corazón que no me cabía. ¿Y cómo puede pasarle esto a mi hijo y yo no siento nada de eso, siendo tan religiosa, Bueno, porque estaba yendo a las encerrada. misas? Y bueno, para decir algo también negativo, en el sentido de que los primeros opositores y más acérrimos y fuertes que yo tuve en mi conversión de la fe, que fue el primero de la familia, fue mi propio padre. Sí, suele pasar, ¿eh? Nosotros hemos dicho que nos casamos aquel año, al final del año, y nos fuimos de viaje de novios a Granada. Yo tenía unos tíos en Granada, una hermana de mi padre, el marido, y estábamos efervescientes en la fe. Cuando llegamos a Granada, que es una ciudad muy religiosa, ellos vivían al ladito de la catedral. No porque fuera la catedral, Ya, pero ya, ya. un entorno muy religioso y una ciudad muy religiosa. Sí. Y yo cuando le llegué a mis tíos hablándoles de Cristo y del Evangelio, de esta esperanza en Jesús, pues ellos me decían, bueno, tenían muchas ganas de vernos, nos querían mucho, yo era el nieto, el sobrino mayor de ellos, no tenían hijo y me querían como un hijo, ¿no? Pues no me rechazaban y tal, me querían mucho, pero poniendo mucho reparo Ya sobre viene esto. aquí el sobrino, ¿no? Tal es así que cuando yo vine a Barcelona, antes que llegara, ya ellos habían cogido el teléfono hablando con mi padre, diciéndole, pero ¿qué le ha pasado a tu hijo? ¿Qué le ha pasado a tu hijo? Y mi padre cuando llegué a casa me decía, tú guárdate eso para ti, no se lo cuentes a nadie, que no le importa a nadie lo que tú piensas y lo que tú le digo. Sí que importa, yo tengo que Hombre, decirlo claro que esto, para mí ha importa. sido muy importante y yo lo tengo que compartir. A mis tíos les hablé del Evangelio hasta la saciedad, a mi tía y a mi tío, y bueno, mi padre me llegó a negar su entrada en casa. Si sigues pensando así, pasa que yo es otra desobediencia que incurrí en ella y no le hice caso y sigue entrando, pero él me dijo literalmente, si piensas así, no vengas a casa. Por el interés de lo que pasó con nuestra hija después, que fue un año y medio después, pues ellos vieron un despertar también y un cariño de una gente que yo les invité un día a venir para que conozcáis a esta gente y dónde vamos y tal. Accedieron y empezaron a asistir a la iglesia y se entregaron los dos al Señor. Bueno, pues Entonces, sí, es una historia grata que... Y desde entonces, ¿qué os puedo decir? Pues que es lo mejor que ha pasado en mi vida. Sí. Y los que me están escuchando, pues después de 51 años, que camino voy de ellos, de haber conocido a Cristo, pues me han pasado muchas cosas, nos han pasado como matrimonio, a mi esposa y a mí. Felicidad hemos tenido momentos tristes, lógicamente, ese es uno de los que más, o el que más, la pérdida de nuestra primera hija, pero el Señor nos suplió luego con 2 hijos más, están bendecidos, están en los caminos del Señor, siguiendo el Evangelio. Y bueno, ¿qué puedo decir? He tenido un buen trabajo, he estado feliz en el trabajo, tengo salud, una mujer que amo, unos nietos, mucha felicidad en el Señor, pero no lo puedo cambiar, nada de eso lo puedo cambiar por haber conocido a Cristo. Nada de eso lo cambiaría. Muy bien. Así que mi recomendación para cualquier persona es que nos esté escuchando esta tarde, es lo que nos dice el salmista en el Salmo 37:5, lo que yo hice e intento hacer cada día como experiencia personal, lo que dice, encomienda a Dios tu camino y espera en Él porque Él hará. Y eso es lo más hermoso y lo más bonito que podemos decir. Encomienda a Dios tu camino porque
espera en Él y Él hará. Entonces, nos dice Proverbios, aquí se ha mencionado antes el libro de Proverbios, que el hombre piensa que hay caminos que son derechos, pero el camino, dice ese autor que escribe Proverbios, que es el que han estado considerando nuestros hermanos en Eclesiastés, es el mismo, el hombre más sabio que ha habido en la tierra, Salomón, una sabiduría divina que Dios le dio, dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Entonces el hombre tiene que mirar eso y confiar y poner su vista en Cristo. Muy bien.